Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia. Padre amado, en este día queremos agradecerte que la vida que nos has dado la tenemos y la vamos a sostener en abundancia, porque tú eres muy bueno. En medio de dificultad, de dolor, de tristeza, de pruebas, has estado con nosotros, Señor. Y has bendecido nuestras familias. Padre, bendice en esta hora a nuestro hermano Edwin, allá en el hospital. Permite que la palabra sea una bendición también para él. Y gracias por lo bueno que eres, porque transformas, cambias y haces muchas cosas a favor de nosotros. Padre, háblanos hoy según la necesidad que tengamos cada uno de nosotros de la palabra tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso, Señor, en esta mañana. Y hoy he titulado este estudio El aceite extra. Quiero que se grabe esto en su mente por siempre. El aceite extra. Y usted puede preguntarse, bueno, pero ¿qué es? El aceite de oliva hay uno que dice extra fino, ¿verdad? O extra virgen o eso. Pero acá es el aceite extra. Y vamos a estudiar en el libro de Mateo, capítulo 25. Yo voy a leer primero todos los versículos, del versículo 1 al 13, y luego voy a hacer una explicación de lo que significa esto. ¿Cuántos creen que la venida del Señor Jesucristo está pronta? Más de lo que pensamos, más de lo que pensamos. Por eso hoy quiero que este estudio de hoy usted esté completamente bien concentrado. Mire la Biblia, ojalá que cada uno tenga su Biblia abierta, porque vamos a leer versículo por versículo y vamos a ver, porque son palabras que van a salir de aquí para su corazón, para que usted esté pendiente. No podemos dejar de estudiar, dejar de trabajar, dejar de hacer todas las cosas diariamente, pero sí tenemos que estar preparados todos los días. Amén. Y la pregunta sería, muy folclórica, de pronto ahora, a esta hora, pero si el Señor Jesucristo le diera su santa voluntad de venir ahora mismo por la iglesia, ¿a dónde estaríamos nosotros? Contéstese usted mismo. ¿Para dónde iría usted o si se quedaría del rapto de la iglesia? Vamos a leer Mateo, capítulo 25, versículo 1 en adelante. Dice el versículo 1: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Diga conmigo, no tomaron consigo. Diga conmigo, no tomaron consigo el aceite. Versículo 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Diga conmigo, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 9, versículo 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos
de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Diga conmigo, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Diga conmigo, y se cerró la puerta. Oigan bien, vayan anotando bien las cosas. Versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Yo acá voy a hablar muy despacio, pero no me daría tiempo a hacer todas las explicaciones necesarias sobre esto. Por eso a mí me gusta invitarlo a que usted se siente en su casa, se siente con la Biblia. Mire, este es uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, pero que da mucho temor. Da mucho temor a las personas que en verdad están ansiosos que venga el Señor Jesucristo. Primero, para entender un poco, yo me voy a ir un poquito a la historia. Hoy examinaremos entonces el caso de estas 10 vírgenes. El entorno histórico también puede ser conocido con bastante certeza al describir cómo se hacía una boda judía. Cuando Jesús comienza a hablar sobre estas vírgenes, habla porque eran costumbres judías en el matrimonio. Por ejemplo, normalmente el novio con algunos amigos cercanos, antes de ir a visitar a la novia, ya para hacer un compromiso formal, se buscaba a muchos amigos y los amigos hacían un desfile. Cuando yo estaba estudiando esto, me acuerdo que una vez me invitaron a un matrimonio del Carmen de Bolívar, y después que salieron de la iglesia, entonces comenzaron a caminar de la iglesia a la casa de la novia. Y yo dije, esto es una locura. Entonces, pero estudiando esto me di cuenta que es que tratan de imitar a lo que pasaba en los territorios judíos, cómo hacían los matrimonios. Entonces, el novio con los jóvenes hacían una caravana, pero esas caravanas, esa cantidad de jóvenes que iban a acompañar al novio para ir a la casa de la novia debía estar allá preparada esperándolo con sus amigas allí guardadas. Entonces, ellos debían identificarse con llevar antorchas prendidas. O sea que iban desfilando, pero llevaban sus antorchas, o sea, las lámparas. Todos los amigos. El que no llevaba lámpara, antorcha, no era invitado o era de pronto alguna persona, un intruso que venía a hacer algún daño. Entonces, eran unas lámparas pequeñas que tenían un tanquecito extra también para tener el aceite. Entonces, se llenaba el aceite con las lámparas, se prendían y caminaban hacia la novia, pero llevaban un repuesto, un poquito de aceite allí guardado, por si se acababa. Vayan entendiendo bien por qué se escribió esta parábola. Y las vírgenes representaban a la iglesia de Jesucristo, a usted y a mí. Y el novio era o es el Señor Jesucristo. Entonces,
Cuando Jesús hablaba en parábolas, era siempre se tomaba una parábola de algo que pasaba en el pueblo o de una costumbre judía para que se pudieran entender las parábolas del Señor. El significado interpretativo de esta parábola es que se trata del regreso de Cristo. Es su regreso para el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Se habla de arrebatamiento de la iglesia. Hoy hay tanta doctrina mala, hay tanta doctrina que se han envanecido en engañar a la gente, que algún pastor decía en estos días que estaba estudiando, mirando videos, que el rapto de la iglesia no es verdad. Eso quiere decir que cuando un pastor habla de estas cosas, significa que contradice la Biblia, porque la Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia. Y el Señor nos dejó costumbres, señales y pruebas de que todo esto va a suceder. Ahora, la idea central de esta parábola es que el Señor Jesucristo volverá, pero hay algo exclusivo. Va a volver en un momento que nadie lo sabe. Y esto es lo bueno del cristianismo, que los que amamos la venida del Señor Jesucristo, otra vez, tenemos que buscar la forma de ir preparándonos, porque será en una hora desconocida. Y lo peligroso para el evangélico hoy, lo peligroso para el cristiano hoy, es esa hora desconocida. ¿Por qué? Porque puede ser en cualquier momento. Puede ser en cualquier momento que el Señor. Ahora la pregunta sería, en cualquier momento que Jesús decida venir a buscar a su iglesia, ¿yo estoy listo para irme con el Señor? Abráceme a su hermano ahí, diga y pregúntele para él, ¿ya estás listo para irte con el Señor? ¿Qué significa estar listo? Es prepararse para cualquier contingencia que surja en nuestras vidas y mantener nuestros ojos fijos a Jesús en todo momento mientras esperamos ansiosamente su venida. Hoy los afanes de la vida, el desespero, las dificultades, los problemas económicos, el querer vivir una vida que a veces ni siquiera podemos tenerla, pero queremos vivirla. El querer tener cosas que a veces no podemos tenerlas corriendo, pero nos desesperamos, nos afanamos, sufrimos por todas cosas. Ha cogido la mente de las personas de tal manera el enemigo que hoy se está pensando más en lo material que ir al encuentro con el Señor Jesús. Y el cristiano que está pensando más en lo de acá abajo que en lo de allá arriba, corre un riesgo grande, porque lo que el Señor está diciéndonos es que en todo momento nuestra mente debe estar puesta en Jesucristo. Y cuando yo tengo mi mente puesta en Jesucristo, actúo de una manera aterrizada en todas las cosas. Con cuidado, me cuido de todo. Cuando uno tiene la desubicación de las cosas de Dios, por lo regular, cuando las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, yo estaba acotejando esa palabra con aquellos hermanos que tienen tanta dificultad que lo único que piensan es, pastor, ore por mí. Nosotros los pastores no dejamos de orar nunca por ninguno, pero hay hermanos que se están ateniendo a la oración de otro y eso no lo va a salvar. La oración del otro puede ayudarlo a que Dios tenga misericordia de las cosas, pero el que va a salvarse es usted, soy yo.
Estas buscaron y le dijeron, danos de vuestro aceite, porque no estaban preparadas, estaban haciendo cosas que no debían estar haciendo. Y como no estaban preparadas, las otras vírgenes le dijeron muy claro, vayan a comprarlas, a comprar el aceite. Salgan a buscarlo, porque de lo contrario nos podemos perjudicar nosotras si les damos a ustedes también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En todas nuestras áreas, personalmente, yo soy el que tengo la responsabilidad de estar preparado delante de Dios. Mi papá no me va a salvar porque ore por mí. Mi mamá no me va a salvar porque ore por mí. El que se va a salvar es porque buscó la forma de obedecer a Dios. Buscó la forma de cumplir la palabra. Buscó la forma de prepararse para la palabra. Entonces, por esa razón es que en la Biblia se encuentran tantas bendiciones cuando uno se pone a estudiar y se da cuenta que verdaderamente la mayoría de los cristianos no están preparándose para el rapto de la iglesia. La mayoría de los cristianos estamos preparándonos para cualquier cosa, menos para estar listo día y noche para estar con el Señor. Y acuérdense que la Biblia dice, están dos en una cama. Y cuando se hablan de estar dos en una cama, ¿a quién se refiere? Debe ser al esposo y a la esposa. ¿Y qué dice? El uno será llevado, ¿y qué? Y el otro será dejado. Pregúntele a su esposa o pregúntele a su esposo, ¿serás tú o seré yo? ¿Por qué? Porque los dos que debían prepararse no se prepararon. Jesucristo se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida. Comenzará a mostrarse cada cristiano que tiene a Jesucristo en su corazón. Uno de los grandes ejemplos en los cuales se tiene que mostrar que está preparado es en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 24. Gálatas 5, búsquelo ahí para ver. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Voy a tenerlo ahí un momentico, amor. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos amor por los otros hermanos? ¿Cuántos hermanos están pasando por situaciones espirituales muy malas y económicas muy malas? ¿Le hemos ayudado? Miren que estamos hablando la preparación para el rapto de la iglesia. Es que el Señor Jesucristo dijo, esta es una de las formas que el cristiano muestra que está preparado. Primero, tiene amor. Pastor, yo sí amo a mi esposa. Ajá, y Dios lo puso para que amara a su esposa nada más. ¿Tiene amor por los necesitados? ¿Tiene amor por los enfermos? ¿Tiene amor por los que se están perdiendo por allá? La Biblia dice, amaos los unos a los otros. ¿Hay amor? Usted lo sabrá. Gozo. El gozo es algo que tiene que permanecer en el rostro y en la persona. Mostrar que Cristo siempre vive en mí, porque estoy alegre. Puedo mostrar que Cristo me cambió, que soy salvo, que estoy caminando con el Señor. Pero muchos de nosotros tenemos tanta tristeza que ni siquiera reflejamos gozo ni tranquilidad. Y estos son los frutos de los hombres y mujeres que se van a preparar para ir con el Señor. Tercer lugar, paz. ¿Quiénes tienen paz? Paz en su hogar. Felicidad en su hogar.
Hoy hay tantos hogares donde no se sabe quién es el padre. Hoy hay tantos padres tan perversos que han herido tanto a sus hijos y sus hijos no han podido disfrutar de una paz. Yo me acuerdo que alguien una vez me dijo: yo estoy aquí en la iglesia porque mi padre nunca me daba un abrazo como me lo da usted, pastor. Cuando yo tengo paz, doy paz a los demás. Que tu hogar tiene que ser un nido de paz, no de pelea ni de contiendas, no de ofensas. Estos son los frutos que preparan al cristiano que va a encontrarse con el Señor. Tercer, cuarto lugar, paciencia. Tóqueme su hermano otra vez, pregúnteme, ¿cómo estás con la paciencia? ¿Tienes paciencia? ¿Tienes paciencia? Cuando tu esposo te dice, frítame unas tajaditas ahí con un pedacito de queso, ya no, ves, cómprala ya. ¿Tienes paciencia? El esposo tiene paciencia de que la esposa se equivocó en algo y no la ofendió. ¿Tiene paciencia? A veces le dejan toda la carga a la esposa de los hijos, no ayudan, no tienen paciencia para nada, todo se les vuelve complicación, todo es problema, todo es dificultad, todo es pleito, todo es pelea. Hermano, somos humanos, es cierto, pero tenemos que ir cambiando, hermano. Cuando una persona llega a suceder el rapto de la iglesia y la persona se queda porque no está preparada espiritualmente, va a vivir lo que llama la Biblia la gran tribulación. Va a vivir la persecución. Va a vivir aquel momento en donde el anticristo gobierna y todo el que diga ser cristiano le mocha en la cabeza. Eso dice la Biblia. Entonces, para esperar que llegue aquel tiempo, mejor me preparo ahora para irme con el Señor Jesús, ¿verdad? Pero el Señor quiere que se demuestre todo esto: benignidad, bondad, fe, todo esto. Versículo 24, 23, por favor. Mansedumbre. ¿Dónde están los mansos aquí? Templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando usted y yo tomemos estas virtudes, entonces, y todas ellas vivan en nosotros, nos vamos a dar cuenta que somos diferentes. Amén. Que somos diferentes. Y si no hay diferencia, no estamos preparados, hermano. La iglesia necesita prepararse y la iglesia es usted. Por ejemplo, hay algunas personas cuando le hablamos de los bautismos se asustan. Yo no sé por qué se asustan y no quieren bautizarse. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, ¿ese será qué? Entonces los que no quieren bautizarse no quieren salvarse. Para que vean ustedes, son detallitos pequeños que tienen que ir buscando la forma de perfeccionar cada día nuestra forma de vivir, que es lo que el Señor Jesucristo quiere. Se evidencia entonces un deseo mayor de santidad. Cuando tenemos estas virtudes actuando en nosotros, se manifiesta más el deseo de santidad que de estar pecando. Esa debe ser una tarea constante en medio de nosotros. Deseo de ir santificándose, deseo de ir cambiando, deseo de ir dándole un giro a su vida, más que de estar pecando. Hermano, sí es cierto que todos mientras estemos en la tierra
podemos seguir preparándonos, estudiando, comiendo, paseando y todo, pero en ningún momento podemos quitar la mirada de Jesucristo. Y la mirada de Jesús es estar preparado delante de Él en cualquier momento, porque su rapto, su levantamiento será en cualquier momento. Puede ser de noche, puede ser de día, puede estar durmiendo. Aquellos que se acuestan sin orar y se leen la Biblia y viene el rapto, ¿para dónde van? Porque su tiempo lo dedican más en la televisión o cualquier otra cosa. Entonces, ahora vamos a mirar las 5 vírgenes que tienen el aceite extra, presentan o representan a los verdaderos nacidos de nuevo, que están esperando con ansia la venida de Cristo. Tienen fe salvadora, han determinado que pase lo que pase, sea el tiempo que sea, las circunstancias adversas que sean, cuando Jesús regrese, estarán dispuestos a esperarlo. ¿Cuál de estas es el grupo de las 10 que estaban esperando al novio? La Biblia las clasifica entre 5 prudentes y 5 ¿qué? Imprudentes. Las vírgenes prudentes son aquellos hermanos que tienen ellos mismos, tienen la sabiduría de entender, de comprender que tienen que ser santos, que sus lámparas no se pueden apagar. La lámpara con el aceite encendido representa que el Espíritu de Dios está siempre en ellos. Amén. Que siempre está allí. ¿Por qué? Mire que las prudentes hicieron, por si las moscas, vamos a llevar un poquito de aceite por si se acaba el que tenemos, porque sabían que el novio podía demorar, y en efecto, el novio demoró para llegar. Y Jesucristo está demorando para llegar todavía. ¿Sabe por qué no ha llegado todavía el Señor Jesús? Porque la iglesia de Cristo no está preparada. Porque si el Señor viniera a buscar a su iglesia, se llevaría un 10% de los cristianos. Pero el otro 90%, ¿para dónde coge? A vivir la tribulación, a soportar la tribulación, a estar llorando allí en la tribulación, esperando. Ahora, las 5 vírgenes sin el aceite representan ¿a quiénes? A los falsos creyentes, a los que se benefician de la Biblia y que en verdad nunca han tenido amor a Cristo. Vienen a la iglesia, están en la iglesia, pero nunca han amado a Jesús. Esas son las vírgenes insensatas. Conocen Biblia, conocen normas, conocen todo, pero nunca amaron a Jesús. Nunca le sirven a Dios. Siempre están ocupados en tantas cosas menos en servirle a Dios. Entonces, estas prudentes, esas vírgenes prudentes, son las que se preparan y aman a Jesús. Pero las insensatas son aquellos que les importa todo. Todo le importa, no quieren cambio. No oran. A veces uno como pastor se desespera porque uno quiere que la gente cambie. ¿Por qué quiero yo que la gente cambie? Simplemente porque la Biblia me dice a mí
el pastor me dará cuenta a mí de las almas que le puse en sus manos. Y por eso a veces nosotros tenemos que hasta dar unos mensajes muy fuertes para que la gente cambie. Pero la gente que va a cambiar es la que ama a Jesús. Por mucho discurso que yo le dé, usted no cambia si no ama a Jesús. Y cuando venga lo que va a venir, entonces las imprudentes van a tener una guerra grande. Vamos a leer el versículo 10 y 11, por favor, 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor. Ya el novio había llegado. Y siempre me acuerdo cuando predico sobre el arca de Noé. Noé tenía un corazón tan amoroso para la gente, que demoró 120 años diciéndole a la gente: arrepiéntanse, que viene el diluvio. Y la gente se burlaba de él. Y cuando llegó el diluvio, el corazón de Noé era tan bueno que aún la gente ahogándose, él le iba a abrir la puerta para que entraran. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dice la Biblia que la mano del Señor cerró la puerta del arca, porque a la gente se le predicó, se le enseñó, se le dijo: viene el diluvio. Y cuando fueron a tocarle en la puerta del arca, ¿quién la iba a abrir? Y se la cerró Dios. Y miren el versículo como dice, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Hermano, la salvación es ahora. Su salvación tiene que cuidarla ahora. Porque el significado de cerró la puerta es que cuando Jesús venga por su iglesia será llevada al cielo y Él la recibirá. Y el que se quedó, quedó afuera. Porque se cerró la oportunidad. Y la oportunidad ahora, que ahora hay tiempo de buscar de Dios. Ahora hay tiempo de respetar a Dios. Hay tiempo de ser sinceros con Dios. Entonces ellas comenzaron. Miren el versículo 12. El versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Esto para mí significa que perdieron la oportunidad. Cuando las 10 estaban dormidas, 5 no buscaron el aceite. Y eso se ve mucho en la iglesia. Hay grupos que les gusta ayunar, que les gusta buscar, que les gusta obedecer, que les gusta prepararse, pero hay otros que no les importa nada. Aún las predicaciones de los pastores o del que esté predicando, para ellos ni atención le ponen, no les llama la atención. Pero a esos representan las vírgenes insensatas, y va a llegar el momento que se van a quedar. Va a llegar el momento que la puerta se va a cerrar. Va a llegar el momento que ningún mensaje de esto va a volver a oír. ¿Por qué? Porque la Biblia está clara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la forma, antes que el Señor cierre la puerta definitivamente, en estar en la presencia de Dios. En estar de acorde con el Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Yo no os conozco. Dígame una cosa. ¿Lo conoce Dios a usted aquí ahora, sí o no lo conoce? ¿Nos conoce Dios o no nos conoce? Yo sé que sí me conoce.
A cada uno de nosotros nos conoce. Pero ¿qué tal que allá arriba le diga, ¿quién eres tú? Yo iba a la iglesia tantos años, no te conozco. Nunca fuiste hijo mío. Nunca me amaste. Nunca te convertiste. Nunca tuviste temor. Nunca cambiaste. Yo no te conozco. Yo no puedo imaginarme ese dolor, hermano. Y ahí van a haber profetas, cantantes, predicadores que van a oír esta palabra. Yo no te conozco. Señor, pero si yo era el primero en diezmarte, yo no te conozco. ¿Hasta dónde estamos descuidando la salvación? Ahora, que no ha venido el Señor, pero si el Señor permite un accidente o alguna cosa, algo, y en ese algo se va uno, ¿para dónde va si no está arreglado con el Señor? ¿Para dónde va? ¿A escuchar esa voz? Yo no los conozco. Y se quedaron con sus lámparas a medio aceite. Pero las que tenían el aceite extra, las que tenían el aceite preparado, ahí están con el Señor. Y pueden creerlo, que todo el que anda con el aceite del Señor día y noche, esa persona le tiene que ir bien. Y está preparado para irse con el Señor. Pero el que está con el aceite y con la llamita ya casi apagadita. La sentencia es, yo no los conozco. Hermano, una cosa es yo decir eso. Y otra cosa es vivir eso. Eso debe ser muy horrible. Y para aquellos que son profetas, para aquellos que les gusta reclamar a Dios, Él no solamente dejó establecido esta parábola para enseñar esto, sino que el apóstol Mateo fue muy fuerte hablándole a los cristianos que no le ponen atención a Dios. Vamos a mirar Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. Miren lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Que de la noche a la mañana vamos a ser santos. No. Eso significa un milagro extraordinario de Dios por alguna cosa que quiera hacer Dios con una persona. Pero nosotros que somos imperfectos, nosotros que somos humanos, tenemos ya tantos años de ser cristianos. Y en tantos años de ser cristianos ya debemos de tener por lo menos parte de los frutos del Espíritu andando en la vida de nosotros. Amén. Y si no andan esos frutos del Espíritu, es porque todo anda mal. Todo anda mal. Entonces, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, otra vez. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hacíamos milagros, y en tu nombre cantábamos, y en tu nombre hacíamos esto, y en tu nombre le decíamos a la gente, arrepiéntete, paralítico, levántate. Y el Señor le dice, yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren el versículo 23.
Entonces les declararé, y esta palabra es más fuerte todavía, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Para mí los hacedores de maldad son esos pocos asesinos y ese poco gente que hay haciendo daño por allá, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos está hablando a nosotros. ¿Quiénes son los hacedores de maldad? Los que no hacen la voluntad de Dios. La vida mía y la vida suya está en las manos de Dios. Y si la vida mía y la vida suya está en las manos de Dios, yo necesito tener un encuentro con Dios. No puedo seguir jugando al evangélico. No puedo seguir creyendo que porque fui bueno en un tiempo ya eso me va a salvar. No, Señor. La Biblia dice, yo no conozco a aquellos que no hacen la voluntad de mi Padre. Y yo quiero que esta iglesia, todos nosotros, podamos ser salvos y encontrarnos en el cielo. Pero tenemos que cambiar. ¿Para cuánto será este el último mensaje? No sé. Pero hermanos queridos, dejemos de ser insensatos con Dios. Vamos a convertirnos de corazón al Señor. Vamos a servirle a Dios de corazón. Porque de lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos en un tiempo en donde verdaderamente esto en cualquier momento va a explotar. En cualquier momento esto va a explotar. Pero ¿qué haces tú diariamente? ¿Cuál es tu forma de vivir diariamente? ¿Cuál es tu forma de andar diariamente? ¿Qué haces en el celular? ¿Qué haces en la casa? ¿Qué pecado estás amañando en tu vida? ¿Qué cosa te tiene amarrado todavía que no cambia? Cambia, por favor, porque si no cambia, la sentencia es, yo no te conozco. Y eso es para ti y es para mí. Porque Dios no hace acepción de personas en este caso. Yo puedo ser muy predicador, pero si no cambio, esta sentencia también es para mí. Y si la sentencia es para los pastores, ¿cuánto más para quien no hace caso? La invitación es que vuelvas a prender tu lámpara. Es que vuelvas a echarle aceite a tu lámpara. No tengas contristado al Espíritu Santo. Prende tu lámpara. Yo sé que tú puedes. Yo sé que podemos. Yo sé que podemos servirle al Señor. Yo sé que podemos arrancar. Sé que podemos ser testimonio. Sé que podemos ser personas que alumbremos en la calle. Alumbremos en la calle. Si Dios te ha llamado y te ha dado una promesa, Dios te cumple. Solamente preparémonos para el encuentro con Dios. Dios te ama. Cuando Dios da una palabra fuerte como la de hoy, es porque Dios nos ama. Y no nos quiere dejar perder. Pero si te pierde, ya no es problema de Dios. Ni es problema de los pastores. Es problema tuyo, es problema mío. El que te pierdas o no te pierdas. Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hombres que quedaron como testimonio vivo en tu palabra, que fueron un ejemplo de vida para nosotros seguir. Dios amado, ayúdanos. Sinceramente te pedimos ayuda, porque son muchas las cosas que pasan por la mente de una persona. Pero tú estás pensando es en la salvación de nosotros.
Tú estás pensando en que no nos perdamos ninguno de nosotros. Ayuda a nuestra debilidad. Ayuda a nuestra incredulidad. Y danos la fuerza. Danos la fuerza necesaria para seguir esta batalla que un día comenzamos. Señor, ayúdanos a amarte de corazón. Ayúdanos a enamorarnos de ti para poder encontrarnos contigo, Señor. Nunca, nunca nos cierres la puerta a nosotros, Padre. Danos todas las oportunidades necesarias para encontrarnos contigo, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso, Señor, en esta hora. Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia.